esquema que sea, pero resulta que con el esquema anterior se fugaban cantidades enormes de dinero. Eso lo saben los funcionarios. Yo no tengo. ¿A poco no se involucra el sindicato? Por ejemplo, no saben de pizza. Sindicato no tiene nada que ver con. Nosotros no manejamos dinero, lo maneja la autoridad. ¿Sí? Puede cuestionar a los que han sido los responsables de las finanzas. A ellos les puede dar. Nosotros no manejamos nada. Exigimos. Sobre el paro en el Instituto de Salud del Estado de México, en diversos hospitales y clínicas, hay que diferenciar dos cosas: los trabajadores y las cúpulas sindicales. Hoy voy a hablar de las cúpulas sindicales, ¿no? Y es que, pues, ellos ahora se hacen los desentendidos, se hacen los que nunca supieron y salen los sorprendidos de que de pronto, ay, no hay medicinas, no hay insumos, no hay equipo, no hay condiciones para llevar el trabajo. Cuando ellos, a lo largo de muchos años, han permitido que todas estas condiciones se vengan deteriorando en los centros de trabajo. ¿O no son líderes sindicales, no son representantes laborales? ¿O qué es lo que pasó? ¿Se durmieron? ¿Nunca se dieron cuenta? ¿O fueron cómplices de los gobiernos neoliberales, ¿no? Hoy en este día que hubo una marcha en Toluca, fui y entrevisté al líder sindical en la sección 22, quien pues se enojó por algunas preguntas que le hice, y más su gente, llevaba muchos paleros ahí que le estaban cubriendo las espaldas, y la verdad que es un poco incómodo que uno trata de hacer una entrevista que, si bien es incómoda para el entrevistado, pues haya más gente ahí boicoteando y gritando y diciendo dos, tres cosas, ¿no? Y uno pues acá aguantando la entrevista, pero bueno, vamos a verla y ahorita les comento más al respecto. El sindicato, en parte o en buena medida, también es responsable de la situación, ya que ellos forman parte del Consejo de Administración en lo que tiene que ver con las adquisiciones. Entonces, sí, nosotros no manejamos dinero, son las autoridades. No manejan dinero, pero hoy ustedes deciden también quién participa, quién no, las licitaciones. No, esto lo hace la autoridad. Y está el coordinador de Administración y Finanzas, es el responsable de todas estas situaciones. Ajá. Nosotros, por decir, en el caso de uniformes, sí hay una comisión mixta de vestuario, pero nosotros vemos los diseños y que sea la calidad, pero quien hace las licitaciones es la autoridad, el sindicato no. Sí, porque hasta donde sé, es el sindicato participa precisamente en ver que se hayan adquisiciones, no solamente de ropa y ese tipo de cosas, sino también de medicamentos. Nosotros señalamos los faltantes, nada más, pero nosotros no estamos inmiscuidos en eso. Es una obligación de la autoridad. Como sindicato, nosotros exigimos que se dote, pero no tenemos ninguna participación en eso. Sí. Están pidiendo que se acabe con este programa de IMSS Bienestar, que no entra en el Estado de México. Sin embargo, a nivel federal, ese programa de IMSS Bienestar ayudó a acabar con el cártel de las medicinas, donde se fugaba mucho dinero. Estoy hablando de simulaciones. Aquí el Estado de México no es el único que se está manifestando. No se oyeron las consignas. No es así, pero ese es el sentir de los operativos. Lo que dicen las autoridades son otras situaciones, por eso decimos, ya basta de simulaciones. Pero tú estás consciente que ese esquema en donde directamente la Secretaría de Salud del Estado de México, cada estado hacía sus acuerdos de compra con un pequeño grupo de distribuidores, porque ni siquiera eran fabricantes farmacéuticos, eran distribuidores, es decir, eran intermediarios, y eso hacía que se elevara, que hubiera carencias, que hubiera todo ese tipo de irregularidades. Además del costo, a los sobrecostos. No quiero entrar en política. Se habla de secciones, no es que esas son soluciones, no es política. De secciones de gestiones pasadas, de que... No, pero eso sucede en el Estado de México actualmente. Es en todo el país. Bueno, no es en todo el país. La inconformidad es en los 23 estados afiliados al IMSS Bienestar. Ajá, pero quieren regresar a ese viejo esquema en donde había una... ¿Dónde las empresas se mafiaban con las autoridades? Nosotros no queremos, no estamos nosotros licitando ni mucho menos. Queremos en nuestros centros de trabajo los insumos, es lo único. Sí, es lo único que queremos. Pero de ese sistema no dice nada, que era el que a final de cuentas sacaba carretillas de dinero, costales de dinero. A mí no me consta, se dicen muchas cosas, pero no nos faltaban medicamentos. Y ahora
falta el medicamento. ¿Le gustaba más el esquema anterior? No, no es que me gustaba, no me gustaba. Yo tengo más de 50 años de ser trabajador y sí tengo la autoridad para decir qué sexenios fueron los mejores. Ajá. Digo 50 años, que bueno que lo dice, que lleva tantos años en eso, porque usted ha visto entonces cómo se va deteriorándose la Secretaría de Salud. Y también el sindicato pues ha sido comparsa de todos esos gobiernos pasados, donde no dijeron nada. Comparsa no. Pues no dijeron nada. Porque la salud no tiene partidos y es lo que queremos dejar muy claro. Digo, porque no dijeron nada a lo largo de todos estos años. Quiero decirle que no nada más estamos haciendo manifestaciones en este gobierno. Sí. Hemos hecho al menos desde el año 2003. Hemos hecho todos los sexenios. No estamos ensañándonos, ni mucho menos, ni estamos pidiendo cosas extraordinarias. Siempre hemos sido unos luchadores, porque lo he dicho, el sindicato es la lucha diaria. Y el día que no haya problemas, entonces desaparece el sindicato. Sí, pero curiosamente ahora es cuando más se manifiestan, porque yo también tengo cubriendo marchas desde antes del 2003 y la verdad que no he visto esas cosas. Hoy se agudizaron los problemas, siempre ha habido problemas, pero hoy están más agudos. ¿Quiere que permanezca entonces un viejo esquema en donde estas pequeñas empresas intermediarias... La autoridad tiene la obligación de dotarnos de lo necesario para darle una atención al público, al pueblo mexiquense. Yo no estoy diciendo que quiera volver a... Yo quiero... hemos trabajado con cantidad, con gobiernos panistas, gobiernos priistas y con esto. Y que no hay medicamentos. Y cómo si salen los familiares de los trabajadores y alrededor hay farmacias. ¿Dónde está ese dinero que se tiene programado para medicamentos? Esa es mi cuestión lógica. No hay medicamentos, pero están llenas las farmacias. Y entonces sí, el pueblo tiene que ir a comprar. Muchas veces hay cosas buenas del pasado. Muchas veces había vales para las farmacias. Ahora ni eso tenemos. Porque no, pues que quería que se privatizara la salud con los vales. Ahora está peor. Ahora está peor. Porque ahora todo ni privado, ni público, porque no tenemos... Déjenme terminar mi entrevista con el señor, y ahorita les paso la voz, ¿va? O sea, es más, no sé a dónde quiere llegar usted, pero lo que queremos es insumos para trabajar. No, es que nunca nadie les dice nada. Y yo sí, al final de cuentas, sobre este tema, el sindicato se queja muchas veces, pero pues yo creo que nadie los ha cuestionado sobre su responsabilidad, precisamente en que ha venido a lo largo de todos estos años cayéndose el servicio. En las condiciones generales de trabajo. Ya mucha honra. Marcan los derechos y obligaciones de los trabajadores. Ajá. Y también los derechos, más bien las obligaciones que tiene la autoridad. Yo le invito a que vean nuestras condiciones generales de trabajo. No, y ahí van a acabar las dudas. Es lo que le puedo decir. He entrado hasta quirófanos. Me especializo en sector salud precisamente. O sea, yo lo conozco hace muchos años y he visto precisamente cómo ha decaído. Pero la ratería... Mire, voy a pensar que trae paleros, ¿eh? Bueno. O sea, es lo que yo le puedo decir al respecto. Nosotros queremos que nos den con qué trabajar. Que sea el régimen pasado, lo que sea, queremos los insumos y que nuestras unidades de trabajo estén en mejores condiciones y sobre todo nuestro respeto. No, bueno, es que dice, sea el esquema que sea, pero resulta que con el esquema anterior se fugaban cantidades enormes de dinero. Eso lo saben los funcionarios, yo no tengo... ¿A poco no se involucra el sindicato? Por ejemplo, no saben de pizza. El sindicato no tiene... Nosotros no manejamos dinero, lo maneja la autoridad. ¿Sí? Puede cuestionar a los que han sido los responsables de las finanzas. A ellos les puede dar. Nosotros no manejamos nada. Exigimos que nos den lo necesario para trabajar nada más. ¿Sí? Bueno, yo sé que estás en el sindicato mucho tiempo, pero pues si necesita que le apoyen, a la siguiente la entrevisto con más calma, ¿va? ¿Sí? Mi convicción es la misma. No es así, también la convicción del pueblo mexicano de evitar que le roben. Al menos no estamos defendiendo. Por eso estamos. Las consignas de pueblo escucha, salud está en tu lucha. Nos da vergüenza no poderlos atender porque somos profesionales de la salud y no tenemos por qué. Esa es la realidad. Exigimos el abasto suficiente. Bueno, pues ya. Medicamentos, material de curación.
Caray, y luego no quieren que uno les llame líderes charros. Así tal cual, son sindicatos blancos, nunca han servido para cuidar los intereses del trabajador. A lo largo de los años, estos sindicatos vendidos con los diversos gobiernos han visto cómo se ha depauperado el trabajo, las condiciones de los trabajadores, no solamente en sus percepciones, en sus garantías laborales, en sus condiciones, como pueden ser días que en algún momento tienen ganados, como normalmente esos días que tienen un día al mes, o vacaciones, o uniformes, bueno, muchas cosas que yo lo recuerdo. Mi papá fue trabajador de la Secretaría de Salud, fue médico, y la verdad que las condiciones en las que trabajan antes a las que veo que trabajan ahora, nada que ver, nada que ver. O sea, incluso en los años 80 era el médico lo tenían en un muy buen nivel, el trabajador, la enfermera, ¿no? Hoy en día pues son meros sobrevivientes, pero eso lo han permitido los sindicatos que se han hecho de la vista gorda, permitiendo que sus incrementos salariales sean ínfimos, sean ridículos cada año, cada revisión. Sus garantías laborales también sean ínfimas. Que los tengan siempre, por ejemplo, a quienes no los han basificado, los tengan con la zanahoria adelante ahí, con contratitos durante mucho tiempo. Y en general, muchas condiciones que pues ya no hacen dignas un trabajo, pero que los sindicatos, pues bueno, ahí están cobrando sus cuotas, haciéndose los grandes líderes, ¿no? Y la gente que también está de barbera en el sindicato, no, mi líder y todo eso, ¿no? Pero la verdad es que, seamos sinceros, el periodo neoliberal echó a perder a los sindicatos, y eso no quiere decir que desaparezcan los sindicatos. Deben de desaparecer esta clase de sindicatos, todos, la verdad. ¿Qué sucedió con la CENTE? En todos hay un líder sindical que se ha hecho ultramillonario y que no ha servido para maldita la cosa. Puro líder charro, puro sindicato blanco, ¿no? ¿Que les duele reconocerlo? Pues sí, pero así son las cosas, Han permitido que, bueno, regresando, para no desviarnos del tema, a este tema de las medicinas, han permitido que haya desabasto, que haya un negociazo a través de los sistemas neoliberales de relaciones entre gobiernos y empresas, ¿no? Y ahorita les voy a dejar un video de Raquel Buenrostro, que fue la que encomendó el presidente López Obrador para enfrentar al cártel de las medicinas, especialmente en la crisis de la supuesta crisis cuando no habían medicamentos contra el cáncer, que fue una crisis creada por los empresarios del ramo e incluso autoridades en hospitales. Pero bueno, eso les voy a presentar un fragmento de un relato que hizo precisamente ella, algo de veras de pánico, como si fuera de una película, de un thriller de estos policíacos, ¿no? Donde un tipo, incluso de esas películas donde revelan los grandes entramados de corrupción, porque eso fue lo que hicieron. Fue un crimen lo que cometieron con las medicinas. Y ese esquema no ha desaparecido en muchos estados del país, como es el Estado de México, donde el cártel de las medicinas insiste en mantener los viejos esquemas de proveeduría de estos materiales, de medicinas e de insumos y de equipo y algunas otras cosas, donde en el tiempo de Alfredo del Mazo rentaban hasta las camillas, todo estaba privatizado. Y recordemos las quejas de que no habían ambulancia, no habían camillas, no habían equipos de ultrasonidos, no habían rayos X, no había laboratorio, no habían medicinas en las farmacias. Y ahora que llega el IMSS y Bienestar, se oponen porque saben que ese negocio pues se les va a ir de las manos, ¿no? Pero lástima, hacia allá tiene que progresar nuestra sociedad mexiquense con un gobierno del Estado que pues tenga una mejor esquema de adquisición de medicamentos, porque para qué estarle comprando a estas 4 empresas que eran las principalmente que se habían amafiado para vender las medicinas en todo el país. Sí, se puede tener un esquema concentrador,
donde pues se compre dentro o fuera del país, ¿no? Porque estábamos nosotros incluso pagando a Carlos Loret de Mola a través de las empresas de Roberto Madrazo, que era uno de los principales proveedores de medicamentos del gobierno federal y que actualmente todavía sigue vendiendo a algunos estados del país. No me extrañaría que en el Estado de México también, pero fíjense, o sea, el tema del subsidio a las medicinas, por llamarle así, estamos más bien subsidiando a Latinus, a Broso y a Carlos Loret de Mola, porque ese es un medio que no tiene ingresos y se sostiene, pues, así que de los patrocinios de sus patrones, ¿no? Y no gastan 2 pesos. Gastan mucho, mucho dinero en esos lugares, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlas aquí. Pero las dejo con Raquel Buenrostro. Miren, de verdad, chequen lo que tiene que decir, porque está de película de esas así, de balazos y de intrigas. Porque la verdad que está muy denso. Y ese cártel de las medicinas se tiene que ir del Estado de México. ¿Vale? Nos vemos. Pero entonces el lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado. El lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado que porque no había Metrotexate. Es importante decir que el hospital pediátrico tenía un contrato directo con PISA que estaba vigente y que le suministraba el medicamento en ese momento. Y el director estuvo negando el medicamento a los padres de familia, diciendo que no lo tenía cuando sí lo tenía. El doctor, director del hospital, se hace el paro en el aeropuerto. Nosotros, un grupo se dirige al aeropuerto y otro grupo nos damos a la labor de llevar el Metrotexate al hospital, y para eso ya habíamos pedido la compra en Francia, porque como aquí no se vendía en ningún lado, pues se fue a comprar a Francia y lo trajimos. Y ese cargamento de Francia nadie se lo esperaba, porque las leyes estaban hechas para que el gobierno no pudiera comprar en el extranjero. Entonces, ahí sí nos las ingeniamos. Por eso les digo que hay que ser técnicamente solventes, porque, por ejemplo, si ustedes van al Ángeles o al ABC, a un privado, y les da un medicamento que no existe en México, con la receta ustedes lo pueden comprar en el extranjero y lo pueden traer. Y hay una autorización. Entonces lo que hicimos fue usar ese mecanismo, pero en lugar de usarlo para una receta, lo usamos para todas. Entonces, cuando hacemos eso y lo piden, la industria, estábamos en una reunión con la industria porque no nos surtía, peleándonos, y lo dicen, es que ustedes no pueden comprar el extranjero. Le digo, llegan hoy a las 2 de la mañana, el avión ya viene en camino y el Metrotexate llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana del día de hoy. Y se sorprende, dice, y muy seguro, dice, no es cierto, no los pueden comprar porque está hecho para que no pueda comprar el gobierno en el extranjero, así con ese cinismo. Y luego les decimos, no, pues ya van a llegar, y una empresa de las distribuidoras nos pregunta, pero a ver cómo lo van a traer. Y ya cuando les explicamos este procedimiento, a ver, le digo, tú surtes al Ángeles. Si el Ángeles pide algo, ¿qué pasa? No, pues con la receta. Pues lo mismo, igualitito, pero con todas las recetas al mismo tiempo. Entonces, este distribuidor grande, que es uno de los 3 que tenía los contratos de 100,000 millones, dice, voltea y dice, ya nos chingaron. Pero así, todos se ponen súper nerviosos. Y hubo un pleito muy fuerte y se paran y se van, porque estábamos negociando la entrega de los medicamentos y se pararon y se fueron. Pero sí voltearon y dijo, ya nos chingó Raquel, dice, ya vámonos. Pero fue muy, muy agresivo. Entonces ahí viene otro ejemplo de colusión, de corrupción entre el gobierno y entre el sector privado, ¿no? Cómo acomodan las leyes. Llega el Metrotexate, llega al aeropuerto de la Ciudad de México, lo trajimos por mensajería. Y de mensajería estaba programado para que viajara del aeropuerto a la misma mensajería distribución para lanzarse rápidamente a los 32 estados por avión. Porque como el medicamento faltaba aparentemente en todos los estados, pues lo lanzamos en avión rapidísimo. Bueno, llega el medicamento, se traslada a las 2 de la mañana a un centro de distribución para armar los paquetes para cada entidad federativa. Estaba la empresa privada
haciendo los paquetes para cada estado y así como iban estando los iban sacando. Y de repente me habla el director general de esta empresa. Me dice, Raquel, en el almacén donde estamos armando los paquetes de los medicamentos, acaban de llegar 6 camionetas pick-up con gente vestida de paramilitar que quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra el crimen, delincuencia organizada, que es droga. Entonces cerraron ellos su edificio y estaban espantadísimos, que dice, cada camioneta trae como 10 personas. Traen en la puerta como si fueran de la Guardia Nacional, pero vienen vestidos todos de negro. No era el uniforme de la Guardia Nacional, sino eran con negros todos. Entonces le hablo directamente al de la Guardia Nacional y le aviso lo que está pasando y manda un equipo. Y seguramente se filtró de algún lado porque antes de que llegara la Guardia Nacional, los tipos salieron y se desaparecieron. Se fueron y ya no siguieron molestando, pero ellos iban a recoger los medicamentos otra vez para hacerlos perdedizos. Luego, ese mismo medicamento, por ejemplo, a los lugares más cercanos se mandaba en camionetas. En las camionetas tienen que guardar el medicamento, tiene que guardar cierta temperatura y tiene ser hermético, las camionetas son cerradas. Bueno, sacaban a las camionetas de la carretera y hubo una que era el colmo porque la camioneta estaba así completamente de cabeza, como son cerradas, como de lámina, la llenaron de agua. Primero destruyeron todos los medicamentos, rompieron todo y las llenaron de agua. Y el chofer estaba todo golpeado. Entonces cuando le decíamos al chofer, es que tienes que denunciar, y decía, es que me quedé dormido. Y de esas hubo varias porque estaban amenazados. Porque también es gente común y corriente que ¿qué hace? Pues es impotencia completa porque no sabe quién les está haciendo eso.